El aire estancado de Brexton pesaba como una manta de lana sucia, oliendo a polvo antiguo y a ozono de un verano seco y opresivo. Eran las 4 de la tarde, pero el sol castigaba el asfalto, haciendo vibrar el aire. El sonido seco y metálico de las esposas, cerrándose en las muñecas de Elena, fue el único ruido que rompió el silencio sofocante. Fue arrastrada por los escalones del porche de la mansión del sheriff, tropezando con su propia dignidad, sintiendo la textura áspera de la madera vieja bajo sus pies descalzos. Sus brazos finos y pálidos ya mostraban la marca roja del metal frío. Los vecinos, atraídos por la conmoción silenciosa, observaban desde sus propios porches, rostros cerrados, juicio rápido e implacable. Para ellos, ella era solo la forastera, la intrusa que se había atrevido a perturbar el orden establecido por la familia del sheriff. Elena intentaba respirar, pero el aire parecía envenenado por el desprecio. Sus ojos buscaban un rostro amigo, pero solo encontraban las máscaras de la indiferencia, mientras el sheriff Carlos, un hombre cuya lealtad a la sangre era visiblemente más espesa que la propia ley, la empujaba bruscamente hacia el calor sofocante del coche patrulla. Elena alzó la mirada una última vez. Allá arriba, en la ventana del segundo piso, detrás del cristal que reflejaba el cielo blanco y opaco, estaba Livia. La pequeña mano de la niña, pálida como la cera, estaba pegada contra el cristal, como si intentara alcanzar lo inalcanzable, dejando una marca de vaho en el reflejo. Sus ojos, grandes y oscuros, eran pozos de un terror que no encontraba voz. Ella no lloraba. El trauma la había dejado seca e inmóvil. Al lado del patrulla, Marcos, el tío, observaba con una calma satisfecha, una sonrisa casi imperceptible en los labios. Se arregló el cuello, el depredador satisfecho con su caza. Elena sintió que el nudo en su garganta se cerraba. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe, sellando su destino, separándola de la única inocente en aquel infierno. El flashback comenzó con el olor a cera de abeja y limón viejo. 3 meses antes, Elena había llegado a la mansión del sheriff Carlos en un día igualmente opresivo. La casa, imponente por fuera, era oscura y fría por dentro, a pesar del calor exterior. El aire acondicionado zumbaba alto, un sonido constante que intentaba acallar el silencio pesado de la familia. El sheriff la recibió con una formalidad distante, sus ojos cansados y llenos de una tristeza resignada. «Ella no habla», fue la única instrucción que dio sobre Livia, el tono tan final como una lápida. Livia era una miniatura pálida, sentada en lo alto de la escalera de roble oscuro, agarrada a un conejo de peluche raído, al que le faltaba una oreja. Sus ojos no eran los de una niña de 8 años, eran los ojos antiguos de quien ya ha visto demasiado y ha sobrevivido. Los primeros días fueron una danza de paciencia. Elena no intentó forzar la voz de Livia. Ella entendió que el silencio de la niña no era una elección, sino una fortaleza construida ladrillo a ladrillo. En lugar de palabras, Elena trajo papel y lápices de colores. Sentada en el suelo de la impecable habitación de Livia, un lugar que parecía un museo, no un espacio infantil, Elena comenzó a dibujar. Dibujó un árbol pequeño, con raíces cortas y frágiles. Livia observó durante una hora entera, el cuerpo tenso como una cuerda de violín. Entonces, lentamente, cogió el lápiz negro. No dibujó en el árbol, dibujó una jaula gruesa a su alrededor. Elena solo asintió, las lágrimas ardiendo en las comisuras de los ojos. Aquel silencio no estaba vacío, era una prisión. La confianza se construye en los pequeños gestos, en la respiración compartida, en el silencio que deja de ser aterrador y se convierte en un refugio. El trabajo de Elena era regar las raíces que la propia Livia había dibujado, mostrarle que las rejas podían romperse. Si historias como esta, sobre el delicado tejido de la confianza y el coraje de proteger a los inocentes, te emocionan y te tocan, este es tu lugar. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún momento de este viaje. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras historias de resiliencia. Comenta abajo desde qué ciudad y país nos acompañas para que podamos conectar con nuestra audiencia global
y compartir esta fuerza. El tío, Marcos, era una presencia constante y aceitosa en la casa. Entraba sin llamar, siempre con una sonrisa amplia que nunca alcanzaba sus ojos fríos. Traía regalos caros para Livia, muñecas de porcelana con vestidos de seda y ojos de cristal que parecían vigilar la habitación. «Mi sobrina favorita», decía, con voz de barítono suave y envolvente, pero Livia retrocedía instintivamente. Cuando él intentaba tocar su cabello, la niña se ponía rígida, el pequeño cuerpo vibrando como un diapasón afinado en el miedo. Elena sentía que la temperatura de la sala caía cuando él entraba. El aire se volvía más denso. Él era el carisma público de Brexton, el orgullo de la familia, pero para Elena olía a peligro y falsedad. Elena comenzó a notar los patrones oscuros. Livia solo tenía pesadillas, despertando con sollozos mudos y el cuerpo empapado en sudor frío, en las noches que seguían a las visitas de Marcos. Los dibujos, antes centrados en jaulas y sombras, se volvieron más perturbadores. Figuras deformes con manos grandes y garras, y una figura pequeña encogida en el rincón. Elena intentó abordar al sheriff Carlos con la máxima sutileza. Livia parece muy asustada de su hermano. Carlos solo rió, un sonido seco y sin humor. Marcos la adora. Él ha sido la roca de esta familia desde el accidente de mi esposa. Usted es la tutora, Elena. Cuide de sus estudios. Deje los asuntos de familia conmigo. La puerta se cerró. La negación era el cimiento de aquella casa. La tormenta finalmente estalló un martes por la tarde. El cielo, antes blanco y opaco, se convirtió en un hematoma morado oscuro, pesado y amenazador. El viento aullaba, haciendo que las antiguas ventanas de la mansión se sacudieran en sus marcos, como si imploraran escapar. Livia estaba más agitada de lo normal, incapaz de concentrarse en los libros. Se había escondido en el armario del pasillo del piso de arriba, un espacio estrecho que olía a cedro y naftalina, su refugio seguro. Elena estaba en la cocina preparando un té de manzanilla, el dulce olor de la hierba luchando contra el olor eléctrico del ozono de la tormenta, cuando oyó el coche de Marcos detenerse afuera. El sonido del motor era agresivo, diferente al habitual. Oyó la puerta principal cerrarse de golpe. La voz de Marcos, ya no el barítono suave, sino áspera e irritada, resonó por el vestíbulo. «Livia, sé que estás ahí. Tu padre no está». Elena soltó la tetera de cerámica que se hizo añicos en el suelo, el agua caliente salpicando su mano, pero apenas sintió la quemadura. El miedo subió por su garganta, frío y metálico. Subió las escaleras silenciosamente, con los pies descalzos sobre la gruesa alfombra, siguiendo la voz de él, que ahora venía del pasillo donde Livia se escondía. El trueno exterior ahogó sus pasos. Vio a Marcos parado frente a la pequeña puerta del armario, la mano en el pestillo. ¿Crees que puedes esconderte de mí? ¿Crees que esos estúpidos dibujos tuyos te van a salvar? La voz de Marcos era un veneno concentrado, un susurro cruel, hecho solo para los oídos de la niña. Abrió la puerta del armario de un tirón violento. Livia estaba encogida dentro, abrazando sus rodillas, el rostro bañado en lágrimas silenciosas, el cuerpo temblando violentamente. Sostenía un dibujo arrugado en la mano. Marcos se lo arrancó con un gesto rápido. Era un dibujo de él, con ojos rojos y manos como garras, junto a una figura caída en el suelo, que Elena reconoció como la madre de Livia. «Tú...» Él alzó la mano abierta. «¡No!». El grito de Elena cortó el pasillo, más fuerte que el trueno que retumbó en ese exacto instante. El sonido lo sorprendió. Ya ambos. Marcos se congeló, la mano aún en el aire, el rostro contorsionado en una máscara de odio puro por haber sido descubierto en flagrante. El carisma se derritió, revelando al depredador bajo la piel. Livia usó ese segundo de vacilación para arrastrarse fuera del armario y aferrarse desesperadamente a las piernas de Elena, temblando incontrolablemente, pero finalmente agarrada a algo seguro. Elena la envolvió, interponiéndose físicamente entre la niña y el monstruo. «Aléjate de ella, Marcos, aléjate». Los ojos de Marcos se entrecerraron, la mente calculando rápidamente.
La furia fue reemplazada instantáneamente por una frialdad aterradora. Él sabía que ella lo había visto. Sabía que era una amenaza real. Tú, siseó, la voz baja y peligrosa. Una forastera. ¿Crees que puedes venir aquí y dictar reglas en la casa de mi hermano? Dio un paso amenazante hacia adelante. Elena no retrocedió, apretando a Livia contra sí. Vi lo que ibas a hacer. Sé lo que eres. El desafío estaba lanzado. La verdad estaba desnuda en el pasillo oscuro, iluminada solo por los relámpagos intermitentes que cortaban las ventanas del pasillo. La reacción de Marcos fue rápida, no de violencia física contra Elena, sino de manipulación teatral. Retrocedió un paso, levantando las manos en falsa rendición, pero sus ojos brillaban con una malicia calculada. Estás completamente histérica, Elena. Esta tormenta está afectando tus nervios. Entonces se giró y gritó hacia el piso de abajo, en un tono de pánico perfecto. Debió haber oído llegar el coche patrulla. «Carlos, sube, rápido, esta mujer enloqueció. Está intentando llevarse a Livia». El grito era magistral, lleno de pánico fingido, el sonido de un hombre protegiendo a su familia indefensa. El sheriff Carlos subió las escaleras de 2 en 2 escalones, el rostro rojo por el esfuerzo y la preocupación genuina, la mano en la funda de la pistola. Lo que vio fue una escena perfectamente montada por su hermano. Elena, con los ojos desorbitados de conmoción y rabia, agarrando a una Livia temblorosa y muda. Y Marcos, su hermano, su roca, pareciendo afectado, señalando a Elena. La estaba arrastrando por el pasillo, Carlos, diciendo que iba a sacarla de aquí. Me acusó de cosas horribles. Marcos se pasó la mano por el rostro, el actor perfecto en el escenario de su propia casa. Intenté detenerla, y ella me amenazó. Eso es mentira. La voz de Elena era aguda, desesperada, exactamente como sonaría. Una persona culpable. Él la estaba lastimando. Estaba en el armario, mira el dibujo. Pero sus palabras sonaban inconexas, histéricas, exactamente como Marcos había planeado. El sheriff Carlos miró a su hija. Livia, al ver a su padre, solo se hundió más en Elena, el rostro escondido, negándose a mirar al hombre que debería protegerla. Para el sheriff, ese gesto no fue de protección, fue de secuestro. El silencio de Livia, que siempre había sido la tragedia de la familia, ahora era usado como el arma final contra la única persona que la defendía. «Elena», dijo el sheriff, la voz baja y peligrosa, la decepción grabada en cada sílaba. Ya no estaba viendo a la tutora de su hija, estaba viendo la amenaza que su hermano había descrito. «Suelta a mi hija, ahora». No estaba preguntando, estaba dando una orden. «¿No lo entiendes?», suplicó Elena, las lágrimas finalmente corriendo, calientes de rabia y frustración. «Él es el peligro. Por favor, mírala. Está aterrorizada de él». Pero Carlos solo veía a su hermano siendo acusado por una extraña, una intrusa, la lealtad ciega, el orgullo de la familia, la incapacidad de ver la verdad que estaba justo frente a él. Cuando Elena vaciló, negándose a soltar a la niña que temblaba en sus brazos, el sheriff la vio como una amenaza directa. La agarró por el brazo, separándola de Livia con una fuerza que la hizo jadear. Livia soltó un sollozo mudo, un grito ahogado de puro terror, mientras era entregada a los brazos de Marcos, quien la sostuvo con una firmeza posesiva, el rostro enterrado en el cabello de la niña. «Ya pasó, querida. El tío está aquí». El sheriff Carlos tiró de las manos de Elena hacia atrás, el metal frío de las esposas mordiendo su piel. El flashback se disolvió, regresando a la escena inicial. Elena estaba de vuelta en el presente, siendo empujada al coche patrulla, viendo a Livia en la ventana, la mano pegada al cristal. La celda de la comisaría de Brexton olía a moho, a desinfectante barato y a desesperación antigua. Era pequeña, húmeda, y la única luz provenía de una lámpara fluorescente que zumbaba en el pasillo. Elena se sentó en la cama de metal fría, las muñecas aún ardiendo por las esposas. La realidad de su situación la golpeó como una pared de ladrillos. No era solo una forastera, era una acusada. El sistema no estaba allí para protegerla, estaba allí para aplastarla, pues había amenazado el equilibrio de poder de la ciudad.
Pensaba en Livia, imaginando el terror de la niña, ahora encerrada de nuevo con su agresor, sin ninguna protección. La culpa y el miedo se mezclaban en su estómago, un nudo frío y pesado. 2 horas después, la puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico. No era el sheriff, era Marcos. No lucía la sonrisa carismática. Su rostro estaba frío, sus ojos muertos. «Te dije que te arrepentirías», dijo en voz baja, parado fuera de los barrotes. «¿De verdad creíste que alguien te creería? Una don nadie. Contra mí». El aire en la celda pareció enrarecerse. «Mi hermano es un hombre práctico. Quiere que esto desaparezca. A la ciudad no le gustan los escándalos». Se acercó y Elena retrocedió instintivamente. «Admite que tuviste un brote psicótico. Admite que intentaste secuestrar a Livia. Te dan una sentencia suspendida, recoges tus cosas y desapareces. Para siempre». «¿Y si no lo admito?». La voz de Elena era débil, pero firme. Marcos rió, un sonido seco, sin alegría. «Entonces te pudres aquí, nadie te escuchará. Yo soy la familia. Tú no eres nada». Se inclinó más cerca, la voz cayendo a un susurro venenoso. «Y mientras estés aquí, ¿quién crees que va a cuidar de la pequeña Livia? ¿Quién va a asegurarse de que ella guarde sus secretos?». La amenaza era clara, brutal y eficaz. Estaba usando a Livia como rehén. El terror de Elena ya no era por sí misma, sino por la niña. Marcos sonrió, viendo el pánico en los ojos de ella. «Piénsalo bien, Elena. Es una elección simple». Se dio la vuelta y se fue, dejando el silencio y la amenaza flotando en el aire enmohecido. El tribunal de Brexton no era un lugar de justicia, era un teatro de tradición, sofocante y con olor a madera encerada y sudor antiguo. Los ventiladores de techo giraban lentamente, cortando el aire pesado sin traer alivio, sus aspas proyectando sombras rítmicas que parecían contar los segundos para la condena. Elena estaba sentada en la mesa de la defensa, las manos esposadas bajo la mesa. Su abogado de oficio, un hombre joven con hombros caídos, apenas la miraba. En el público los rostros eran los mismos que la vieron ser arrestada, cerrados, convictos, satisfechos. El sheriff Carlos se sentó en primera fila, rígido, el uniforme impecable. A su lado, Livia, pequeña y pálida, una muñeca de porcelana rota. Y a pocos metros, Marcos, el retrato de la preocupación cívica, recibiendo gestos de solidaridad. El fiscal, un primo lejano de la familia del sheriff, caminaba con la confianza de quien ya tenía la victoria asegurada. Su voz resonaba en la madera oscura. «Lo que vemos aquí, señoras y señores», gesticulaba hacia Elena, «no es un acto de cuidado, es un acto de obsesión. Una forastera, con un pasado que ella convenientemente esconde, que se infiltra en la casa de un hombre en duelo, intenta tomar el lugar de una madre muerta y cuando es confrontada, reacciona con violencia». Pintó el vínculo de Elena con Livia como una red enfermiza, su protección como un secuestro. Intentó envenenar a una niña traumatizada contra el único hombre que ha sido su roca, su tío, el señor Marcos. El testimonio de Marcos había sido devastador. Lloró en el estrado. Gruesas lágrimas corrían por su rostro carismático mientras describía, con la voz entrecortada, cómo encontró a Elena sacudiendo a Livia en el pasillo oscuro durante la tormenta. «Yo solo quería proteger a mi sobrina», sollozó, secándose los ojos con un pañuelo impecable. «Me atacó como un animal salvaje. Gritaba cosas horribles sobre mí, sobre mi difunta cuñada». El público murmuró conmocionado y compasivo. Elena gritó «¡Mentiroso!», pero el juez la reprendió por desacato, el sonido del mazo resonando como un clavo en su ataúd. Vio la sonrisa satisfecha que Marcos ocultó al jurado. El testimonio del sheriff Carlos fue la puntilla. Parecía un hombre roto, los ojos hundidos y la voz cansada. Describió la escena que encontró. Su hermano afectado, Elena, histérica, y su hija muda, agarrada a la tutora, como si estuviera siendo secuestrada. Cuando el fiscal le preguntó si creía que Elena era una amenaza, Carlos hizo una larga pausa. Miró al suelo de madera, luego al techo, evitando los ojos de Elena. Yo creo que mi hermano no mentiría sobre algo tan grave. Arresté a la señorita Elena basándome en lo que vi. La lealtad a la sangre selló la mentira,
y Elena sintió morir la última chispa de esperanza. Durante todo el juicio, Livia permaneció inmóvil. Estaba sentada entre su padre y una tía severa, vestida con un vestido azul marino almidonado que parecía sofocarla. Su conejo de peluche de una oreja estaba en su regazo, sus manos apretándolo con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. No miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en un punto en el suelo, como si estuviera hipnotizada. Era la testigo ocular que no podía testificar, el centro silencioso de la tormenta. Para el tribunal, su silencio era la prueba final del trauma que Elena había infligido. Para Elena, era la visión insoportable de un alma aún atrapada en la jaula. La defensa de Elena fue patética. Su abogado apenas argumentó. Intentó sugerir que Marcos tenía un temperamento explosivo, pero el fiscal lo derribó citando docenas de premios de caridad y testimonios de carácter. No había pruebas. Era la palabra de una forastera contra el legado de una dinastía. Elena, con el permiso del juez, intentó hablar. La estaba protegiendo. Él la lastima, la aterroriza. Por eso dejó de hablar. Pero su voz era desesperada, aguda por el miedo y la frustración. Sonaba exactamente como la mujer inestable que el fiscal había descrito. Vio a Marcos sonreírle a su hermano. El juego estaba ganado. El jurado regresó en menos de 20 minutos. El calor en la sala era insoportable. Elena sintió el sudor frío correr por su espalda. El juez, un hombre corpulento cuya expresión no había cambiado durante todo el juicio, carraspeó, ajustándose las gafas. El silencio era total, roto solo por el zumbido del ventilador. Esta corte ha analizado los hechos. Su voz era monótona, burocrática. Ante el testimonio abrumador del sheriff Carlos y del señor Marcos y la clara inestabilidad emocional demostrada por la acusada, Elena cerró los ojos. No quería ver el desprecio en los rostros de la gente. Pensó en Livia. Había fallado. El juez levantó el mazo, listo para sellar la sentencia. Considerando las pruebas presentadas y la amenaza que la acusada representa para la menor involucrada, esta corte declara a la acusada, Elena, culpable. El mazo comenzó a descender. El sonido del mundo de Elena rompiéndose. El sheriff Carlos cerró los ojos, una mezcla de alivio enfermizo y tormento profundo. Marcos soltó un suspiro lento y satisfecho, el depredador relajándose tras la muerte de la presa. El abogado de Elena ya estaba guardando sus papeles. El desprecio de la ciudad era palpable. La injusticia era sólida, real, pesada como el aire de aquella sala. ¡No! El grito rasgó el denso silencio del tribunal. No fue un murmullo. Fue una explosión sónica, aguda, infantil y llena de una furia que parecía venir de las profundidades de la tierra. Todos se congelaron. El mazo del juez se detuvo en el aire. Las cabezas se giraron. Livia estaba de pie en la silla, el pequeño cuerpo vibrando como una cuerda de piano tensada al máximo. El conejo de peluche cayó al suelo, olvidado. Las lágrimas corrían por su rostro pálido, pero sus ojos, antes muertos, ahora ardían, fijos en el juez. «¡No!», gritó de nuevo, la voz aún oxidada por el desuso. «¡Ella no! Ella me salvó. El villano es mi tío. Él es el villano». El caos explotó. El grito de Livia, crudo y vibrante, rompió el hechizo de apatía que dominaba Brexton. El juez se congeló, el mazo aún suspendido, la boca entreabierta. El fiscal palideció, viendo su caso impecable desmoronarse en tiempo real. La multitud, antes una masa unida en desprecio, ahora se fragmentaba en murmullos conmocionados, las miradas volviéndose de Elena hacia Marcos. La máscara carismática de Marcos se derritió. El depredador satisfecho fue reemplazado por un hombre acorralado. El pánico brilló en sus ojos. «¡Está mintiendo!», gritó, la voz de repente aguda, estridente. «Está confusa. La tutora le metió esas ideas». Dio un paso hacia la niña, la mano extendida. «Livia, querida, para con esto, di la verdad». Pero su voz ya no tenía el poder seductor, olía a miedo. Fue el sheriff Carlos quien se movió primero. No miró a su hermano, miró a su hija. Vio su rostro, antes una máscara de cera pálida, ahora vivo,
con el dolor de la verdad, bañado en lágrimas de furia. Aquel grito no fue solo una palabra, fue la liberación de meses, quizás años, de terror acumulado. La voz de Livia no se detuvo. Ahora que la represa se había roto, las palabras brotaron. Él lastimaba a mamá, le gritó a su padre, apuntando el dedo tembloroso hacia Marcos. Yo lo vi, ese día. Ella se cayó por las escaleras porque él la empujó. Él me agarró en el pasillo y me dijo que si yo contaba, él me haría caer también. El dibujo. Él tomó mi dibujo. La revelación golpeó al sheriff como un golpe físico. La muerte de su esposa no había sido un accidente. Había sido un asesinato. La negación que lo sostenía se derrumbó, exponiendo el cimiento podrido de su lealtad. La sala entera contuvo la respiración, presenciando el quiebre de un hombre. El sheriff Carlos se levantó, pero no como el sheriff. Se levantó como el padre de Livia. Miró a su hermano, y por primera vez lo vio de verdad. No la roca de la familia, sino el parásito que la había destruido. Marcos intentó retroceder, los ojos buscando una salida, pero la multitud ahora lo rodeaba, sus rostros transformados de indiferencia en repulsión. Carlos caminó lentamente, cada paso pesado con el peso de su culpa y negación. No dijo nada, solo sacó las esposas del cinturón. El sonido metálico fue el mismo que había apresado a Elena, pero ahora sonaba diferente. Sonaba como justicia. Marcos comenzó a balbucear. Carlos, no, es solo una niña. Pero el sheriff lo agarró por el cuello, el rostro una máscara de dolor y furia controlada. El clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Marcos fue el sonido más fuerte de la sala. En medio del pandemonio, Elena permaneció sentada, lágrimas de puro alivio corriendo por su rostro. El juez, recuperándose de la conmoción y comprendiendo el giro monumental, golpeó el mazo con fuerza, no para condenar, sino para restaurar el orden. Silencio, silencio, ante esta nueva evidencia. Miró a Livia, luego a Elena. Este tribunal anula el veredicto anterior. La acusada está absuelta de todos los cargos. Guardias, retiren las esposas a la señorita Elena y lleven al señor Marcos bajo custodia. El abogado de oficio de Elena, aturdido, finalmente encontró la llave y soltó sus muñecas. La piel estaba marcada de rojo. Libre, Elena no se movió hacia la salida. Se levantó y caminó hacia Livia, que ahora sollozaba, el peso de su coraje finalmente golpeándola. El sheriff Carlos observó mientras Elena se arrodillaba y envolvía a Livia en un abrazo feroz. La niña enterró el rostro en el cuello de Elena, sus sollozos ahora audibles, un sonido de dolor y liberación. «Lo lograste», susurró Elena en el cabello de la niña. «Fuiste tan valiente. Nos salvaste a las dos». El aire en el tribunal, antes sofocante y opresivo, pareció finalmente circular. Aquel verano seco e interminable de Brexton finalmente se había roto. La lluvia que había amenazado todo el día comenzó a caer afuera. El sonido suave contra los altos ventanales del tribunal. No era una tormenta violenta, sino una lluvia constante y limpia, lavando el polvo, los secretos y el olor a moho de la ciudad. Elena alzó la mirada hacia el sheriff Carlos, que observaba la escena. Un hombre roto, pero quizás por primera vez, un hombre listo para reconstruirse en la verdad. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Elena, luchando contra un sistema entero por una verdad que nadie quiere oír? ¿Crees que una sola voz, por más pequeña que sea, puede realmente romper muros de silencio y poder? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Si crees que el coraje de proteger a un inocente y la fuerza de la verdad pueden transformar vidas y sanar comunidades, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Tu presencia nos ayuda a seguir contando historias que importan.